Ok, buenas tardes, noches, compañeros. Vamos a exponerles lo que es trauma encefálico, cráneoencefálico, perdón. Y bueno, el equipo 6 está conformado por Montín Zamudio, Melissa Saraí y Gutiérrez Ramos María José. Como introducción a este tema, pues vamos a tener que el trauma cráneoencefálico está entre los tipos más comunes de trauma. Eh, Son los traumas que más llegan a urgencias. Muchos de los pacientes mueren antes de llegar sí, literalmente a urgencias y por lo menos 90% de las muertes prehospitalarias están relacionadas con el trauma craneoencefálico. Entonces, a lo largo de la exposición, les vamos a explicar cuál es la clasificación dependiendo del daño que existe en el trauma, este, y cuál es el manejo que debemos seguir. Entonces vamos a tener que, como definición, va a ser la lesión recibida hacia el cráneo, sus cubiertas y el contenido encefálico, y este va a ser producto de la acción ejercida sobre el cráneo por fuerzas externas. Tiene que ser pues algo fuerte para que dañe las estructuras y estas van desde el cuero cabelludo hasta el encéfalo, meninges, cráneo. Pueden existir diferentes tipos de trauma. Entonces, Bueno, ahora vamos a continuar con la anatomía. Vamos a dar un pequeño repaso de la anatomía, ya que pues va a ser importante para entender mejor cómo se dan estos traumatismos cráneoencefálicos. La que sigue, Majo, por favor. Bueno, primero que nada, vamos a hablar un poquito de lo que es el cuero cabelludo o piel cabelluda. Bueno, eh, la piel cabelluda va a ser un tejido que va a constar de 5 capas que van a recubrir el cráneo. De estas 5 capas, pues la primera capa, la más empezando de afuera hacia adentro, vamos a tener que la capa más externa va a ser la piel. Después vamos a tener tejido conectivo. Después vamos a tener una aponeurosis o galea aponeurótica. Y posteriormente vamos a tener tejido areolar laxo. Y la capa más cercana al cráneo va a ser el peristicio. Y pues en estas capas, lo más común que se va a dar en el traumatismo cráneoencefálico van a ser los hematomas subgaleales y pues en ciertos traumatismos se va a lesionar el cuello cabelludo. Y pues esto visualmente va a ser muy aparatoso, ya que el cuero cabelludo está muy irrigado y entonces pues esto nos puede provocar una hemorragia. Y pues como saben, pues principalmente esto pasa en niños, ¿no? Que pues están jugando, se pegan en la cabeza y pues tienen una lesión sobre todo a nivel del cuero cabelludo y pues se ve muy aparatosa porque sangran mucho. No, en esta misma, perdón. Y bueno, en cuanto al cráneo, vamos a tener que pues el cráneo, como recordarán, va a estar constituido por la bóveda craneana y la base. Eh, la bóveda craneana, a pesar de que es muy resistente, pues es bastante delgada. Y, y pues va a tener por lo general, o sea, no va a ser como una esferita perfecta, tiene una forma un poco irregular. Y, y pues esto mismo, que pues esta forma irregular, pues va a contribuir a que pues pueda haber un daño a nivel cerebral. Y bueno, en cuanto al piso, el piso se va a dividir en 3 partes.
vamos a tener que, se va a dividir en las fosas anteriores. No, mentira, es la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Y en la fosa anterior vamos a tener que ahí se van a encontrar los lóbulos frontales. En la fosa media vamos a tener los lóbulos temporales y en la fosa posterior vamos a encontrar el tallo cerebral y el cerebelo. Después, como pueden ver en la imagen, vamos a tener las meninges. Las meninges van a cubrir al cerebro, van a estar por debajo de la bóveda craneana, envolviendo, por así decirlo, al cerebro, y vamos a tener que va a haber 3 capas. Vamos a tener la dura madre, que aquí la tenemos. Vamos a tener la aracnoides y la pía madre. Y pues de estas 3, la dura madre, como su nombre lo dice, va a ser una membrana dura y fibrosa, y esta pues va a estar adherida bastante bien al cráneo. Y bueno, entre esta capa y la aracnoides vamos a tener un espacio que se va a llamar espacio subdural. Y pues en este espacio subdural, como más adelante vamos a ver, se pueden causar algunas, bueno, más bien se van a colectar algunas hemorragias. Después, como les había comentado, después de la dura madre vamos a tener la aracnoides y después vamos a tener la pía madre. Y la pía madre, así como la dura madre está adherida al cráneo, la pía madre va a ser la más cercana al cerebro y pues va a estar adherida a él. Y bueno, eso es en cuanto a las 3 capas que recubren al cerebro. Luego vamos a hablar rápidamente del encéfalo. Y pues el encéfalo pues va a estar constituido por lo que es el cerebro y el cerebelo y el tallo cerebral. Y bueno, como ya sabemos, el cerebro va a estar constituido por 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y así, pues entre estos dos va a haber como un repliegue de la dura madre que pues como que lo va a envolver más de cerca, ¿no? Y en cuanto al tallo cerebral, pues el tallo cerebral va a estar compuesto del mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Y bueno, esta va a ser una parte muy importante porque los traumatismos aquí, bueno, todos los traumatismos cráneoencefálicos son importantes, pero los traumatismos cráneoencefálicos del tallo cerebral, pues pueden tener afección en cuanto a la respiración, ya que pues como recordarán, aquí se van a encontrar algunos pues algunos puntos vitales para la respiración. En el bulbo raquídeo van a estar los centros vitales para el control cardiorrespiratorio. Y bueno, finalmente en esta parte vamos a tener el cerebelo, perdón. Y pues el cerebelo, como sabemos, va a ser el responsable de mantener el equilibrio y nos va a ayudar en la coordinación.
Entonces, pues los daños en el cerebelo pueden ocasionarnos muchos, muchas afecciones a nivel motor y del equilibrio en los pacientes. También, bueno, en, en el, dentro de la bóveda craneana, pues va a circular el líquido cefalorraquídeo. Pues el líquido cefalorraquídeo, pues va a circular entre, va a circular entre, perdón, ay, se me olvidó, va a circular entre la aracnoides y la pía madre. Bueno, entonces el líquido cefalorraquídeo se va a producir en los plexos coroideos y pues va a fluir desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo y va a, por así decirlo, drenar, bueno, no a drenar, va a pasar a través del agujero de Monro. Y pues por medio de este agujero de Monro va a pasar del tercer al cuarto ventrículo. Y cuando hay un traumatismo craneoencefálico, pues puede, puede contaminarse este líquido cefalorraquídeo. Y, o sea, al haber un traumatismo, pueden haber sangre circulando por donde circula el líquido cefalorraquídeo, o se puede estar como si abriéramos un canal y además de que circule por ahí el líquido cefalorraquídeo, le vamos a agregar también sangre. Entonces, pues va a aumentar la cantidad de líquido que está circulando y pues esto nos puede causar perdón, que aumente la presión. Y bueno, por último vamos a hablar del tentorio cerebeloso o también tienda del cerebelo, que va a dividir la cabeza en el compartimiento supratentorial y el compartimiento infratentorial. Este tentorio va a ser importante debido a que pues están los hemisferios cerebrales, ¿no? Y estos van a estar de alguna manera conectados por el mesencéfalo. Y pues el mesencéfalo a su vez pues va a conectar con el tallo cerebral. Entonces el tentorio va a tener una apertura, bueno, un orificio, ¿no? Y este orificio va a ser conocido como incisura tentorial. Y por esta incisura tentorial va a pasar no, sí, perdón, va a pasar el nervio oculomotor. Y en algunas ocasiones, pues en el traumatismo craneoencefálico se va a producir bueno, se va a oprimir el nervio oculomotor a causa de que exista una herniación o, o que haya alguna masa en la parte supratentorial.
Y bueno, también, podemos tener bueno, ya les había mencionado, no, ¿verdad? También se pueden dar algunas herniaciones que también, pues, nos van a provocar daños a este nervio oculomotor y, pues, van a ser de suma importancia. La que sigue, porfa, Majo. Bueno, en esta imagen, déjenme pongo ah, ay, ¿dónde está el? Sí. Bueno, entonces ya nada más rápidamente, pues aquí les muestro el cráneo. Esto, espero que sí se vea mi cursor. Aquí está el cráneo, como ven, pues es un hueso plano y pues no es muy espeso. Y aquí se ven las suturas craneales que pues más adelante vamos a ver que juegan un papel muy importante. Aquí vamos a tener la dura madre. La dura madre, pues como ya les había mencionado, va a tener una hoja parietal y una hoja visceral. Y aquí en medio aquí vamos a tener la aracnoides. Y por debajo de la aracnoides vamos a tener que aquí es donde van a estar todos los, los vasos sanguíneos. Y aquí esta capita que se ve pegadita, pegadita, pegadita al cerebro, va a ser la pía madre. Y esto era lo que les decía, que como que envolvía de cierta manera cada uno de los hemisferios y va a formar esta fisura longitudinal. Y pues eso a grandes rasgos sería el repasito de anatomía. Bueno, entonces, continuando, igual vamos a tener ciertos términos de fisiología, solamente son 3. Están muy relacionados con este tipo de trauma y está incluida la presión intracraneal, la doctrina Monro-Kili y el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, la presión intracraneal, normalmente es de 10 milímetros de mercurio, pero cuando existe un traumatismo craneoencefálico, se puede elevar y las presiones que son arriba de 20 a 22 milímetros de mercurio y son prolongadas, están asociadas a un mal pronóstico. Tenemos que poner cierta atención en este tipo de causas. Ahora, lo importante de la presión intracraneal es que puede producir una perfusión cerebral y causar o exacerbar una isquemia. Entonces, por eso tenemos que estar al pendiente de la presión intracraneal. Ahora, la doctrina de Monro-Kili dice que el volumen total de los contenidos intracraneales debe permanecer constante, debido a que el cráneo es un recipiente rígido incapaz de expansión. Entonces, esto quiere decir que la presión tiene que estar regulada con los líquidos que existen dentro del cerebro, como es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la imagen de la parte de arriba, tenemos que el estado normal de la presión intracraneal tenemos en color como beige, no sé qué, como naranja muy clarito, pues. Dice cerebro, ahí está el cerebro. En el del lado izquierdo tenemos el volumen venoso y volumen arterial. Y del lado derecho tenemos el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si se dan cuenta, pues hay una como balanza, como compensación de todo, ¿no? Para que, digamos, esté así. Pero entonces, o sea, está normal, así debería de ser. Cuando existe un trauma, sí, cuando existe un trauma, lo que hace
bueno, a lo que se refiere esta doctrina es que el cerebro se compensa el estado de la presión intracraneal. Entonces vamos a tener más poquitos de cerebro, van a aumentar el volumen venoso, el volumen arterial y bueno, la parte morada sería como la masa o lo que está afectando y el líquido cefalorraquídeo, y en este caso ponen la imagen de la llavecita que se abre para que se compense, para que esto esté de cierta forma igual. Sin embargo, si hay una descompensación, pues va a haber más por decir que sería el trauma, que sería el morado, pero también, o sea, están tratando de compensar, pero es más lo de la masa y no se puede compensar. Entonces, en la tabla de abajo vamos a tener que bueno, es una gráfica que nos dice que la es una curva de volumen-presión. Entonces, en el punto en donde va a haber una descompensación, se sube bueno, la presión intracraneal va a subir y nos puede provocar una herniación. O sea, el líquido cefalorraquídeo, la presión intracraneal, perdón, está normal, está compensada. Hay un punto de descompensación, ya sea por un trauma o por bueno, sí, principalmente por el trauma, y, y va a subir la presión intracraneal. Y pues ahora el flujo sanguíneo cerebral, pues la vasculatura cerebral precapilar normal va a tener la capacidad de contraerse y dilatarse en respuesta refleja a los cambios de presión arterial, y la vamos a conocer como PAM, presión de perfusión cerebral, perdón, presión de arterial media. Entonces, existe una fórmula, bueno, para propósitos clínicos, la presión de perfusión cerebral se va a definir como la PAM, que sería la presión arterial media, menos la presión intracraneal. Y esta nos tiene que dar un 50 a 150 milímetros de mercurio. Y digamos que es una PAM que está regulada para mantener el líquido cefalorraquídeo constante, que quiere decir pues que va a ser como una autorregulación de la presión. Entonces, en las lesiones cerebrales, bueno, en los traumas craneoencefálicos severos, se puede alterar esta autorregulación de tal manera que el cerebro va a ser incapaz de poder compensar adecuadamente los cambios de la presión de la perfusión cerebral. Y bueno, entonces vamos a pasar a la clasificación. Como ya les había dicho hace rato, pues vamos a ver cómo se clasifica y cómo los vamos a manejar. Entonces, la clasificación básicamente va a ser la severidad y la morfología. Entonces, en la severidad vamos a clasificarla con la conocida ya escala de coma de Glasgow. Entonces, vamos a ver, bueno, si tiene una escala de Glasgow de 13, 15 puntos, la severidad va a ser leve. Si es moderada, va a tener 9 o 12 puntos. Y la severa de 3 a 8 puntos, incluso puede tener 0, pues obviamente va a ser un trauma craneoencefálico severo. Entonces, realmente con esto, pues no hay como que pierde. Solo hay que recordar bien cuáles son los puntos a tratar con la escala de Glasgow y las respuestas que vamos a tener con ese tipo de pacientes. Y entonces, ay, respecto a la morfología, ay, no,
Y bueno, respecto a la morfología, vamos a tener, pues, de qué tipo son el trauma, que es el que tenemos. Puede incluir fracturas, fracturas de cráneo, lesiones intracraneales. Entonces, en las fracturas de cráneo, pues se pueden presentar en la bóveda craneal o en la base del cráneo. Por eso también es importante, todo lo que nos dijo Meli de la anatomía. Entonces, pueden ser lineales, estrelladas, abiertas o cerradas. Y generalmente todas estas, bueno, dependiendo también de la clínica, ¿no? Porque hay algunas fracturas de la base de cráneo que son superclínicas y hay las de bóveda pues con una radiografía pueden quedar. Sin embargo, las de base de cráneo son un poco más complejas y podemos tener un ataque y podemos tener ciertas afectaciones. Las de base de cráneo pueden tener o no salida del líquido cefalorraquídeo y con o sin lesión del sexto par. Bueno, y entonces, en las fracturas de base de cráneo, pues vamos a tener con y sin salida de líquido cefalorraquídeo, con y sin lesión del séptimo par craneal, que nos puede provocar pues una parálisis facial. En la de salida del líquido cefalorraquídeo podemos tener los signos clínicos de ojo de mapache, que esté confundido, rinorraquia y algunos otros. Entonces, así se clasifican las fracturas. También vamos a tener las lesiones intracraneales. Estas se van a clasificar a su vez en focales y difusas. Las focales, pues vamos a tener a los hematomas epidurales, a los hematomas subdurales, contusiones y hematomas intracraneales. Todos estos pues van a estar según, bueno, los vamos a poder ver solamente con una tomografía. Entonces, siempre que se sospeche de un hematoma epidural, pues se tiene que pedir una tomografía. Y las lesiones cerebrales difusas, pues van a ser las concusiones moderadas, en donde normalmente la tomografía es normal. Hasta las lesiones isquémicas hipóxicas severas. El paciente va a tener un déficit de trastorno transitorio neurológico, no focal, que a menudo va a incluir pérdida de la conciencia. Entonces, igual, en este tipo de lesiones, pues hay que estar vigilando a todos los pacientes que lleguen con traumas craneoencefálicos. Si es que no tienen una, digamos, fractura de la bóveda del cráneo. Entonces, y en esta imagen pues vienen oh, todas las lesiones intracraneales focales. Vamos a tener en el A es un hematoma epidural. En el B vamos a tener un hematoma subdural. En el C van a ser contusiones bilaterales con hemorragia. Y en el D es una hemorragia parenquimatosa derecha con desviación a la línea media. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar todas estas y pues con la tomografía vamos a tener ya el diagnóstico. Y bueno, esto es básicamente todo lo que les dije, así se clasifican las lesiones de cráneo. Severidad, morfología, severidad Glasgow, morfología, fracturas o lesiones intracraneales. Bueno, vamos a continuar con el manejo del trauma y vamos a comenzar con el manejo del trauma leve.
Bueno, el trauma craneoencefálico leve va a estar definido como aquella lesión cerebral traumática leve que pues va a caracterizarse porque el paciente posterior a este evento haya tenido presentado o tenido desorientación, amnesia o una pérdida transitoria de la conciencia. Pero al momento de que ya llega al hospital, se va a encontrar consciente y hablando, y pues este paciente también va a tener una puntuación en Glasgow de 13 a 15, que como les comentaba Majo, va a ser un instrumento muy importante para ver qué tan conscientes, orientados y qué tan bien están los pacientes a nivel neurológico. La que sigue, por favor. Bueno, este traumatismo craneoencefálico leve, eh, pues va a tener esta característica, ¿no? De la amnesia, que el paciente se haya desmayado un momento o que no recuerde a lo mejor el golpe y no sepa bien qué le pasó, ¿no? Pero pues no siempre que pase esto va a ser por una lesión cerebral, o sea, por eso hay que eh, recabar otros datos para constituir cómo se va a llevar a cabo el manejo de estos pacientes. Eh, la mayoría de los pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico leve, pues tienen una recuperación buena y es muy poco el porcentaje que posterior a que se consideraba un traumatismo craneoencefálico leve, van a, van a sufrir un deterioro. En estos pacientes, pues va a ser muy importante tener sus datos, pues su nombre, eh, preguntarle cómo fue la lesión, ¿no? Si se golpeó con algo, si se cayó, si tuvo un accidente automovilístico. Y también hay que, pues, recordarle si recuerda cómo se dieron estos hechos, ¿no? O sea, qué estaba haciendo, eh, si recuerda, no sé, si se tropezó y cayó o si no tiene recuerdos de los momentos previos a que sucediera el accidente o si está orientado posterior al accidente. Y pues también hay que ver que los datos, la cefalea, pues puede ser normal, pero tampoco hay que dejarla pasar como algo a lo que no hay que ponerle atención, ¿no? Vamos a tener que realizar un examen general para descartar que existan más lesiones sistémicas y pues vamos a hacer un examen neurológico limitado, vamos a pues basarnos en la escala de Glasgow, sobre todo vamos a revisar que el paciente esté orientado en tiempo y lugar, que el paciente sepa sus datos básicos, ¿no? Como su nombre, por ejemplo, que el paciente al auscultarlo tenga los reflejos pupilares presentes, que el paciente tenga fuerza, etcétera. Y bueno, en este traumatismo se puede realizar una tomografía de cráneo para ver si este paciente va o no a requerir alguna intervención quirúrgica. Eh, el paciente, pues, con este traumatismo craneoencefálico leve, se puede quedar en observación o ingresarse como tal al hospital
en caso de que no exista la posibilidad en ese momento de realizarle una tomografía, en caso de que la tomografía haya sido normal, también si el paciente tiene alguna herida penetrante en el cráneo, que el paciente haya presentado pérdida de conciencia, que este traumatismo se haya dado, mientras el paciente estaba intoxicado con alcohol o drogas, si presenta fractura de cráneo, si hay una fuga de líquido cefalorraquídeo. Y pues esta fuga de líquido cefalorraquídeo se puede presentar como una rinorrea que va a hacer que, así como si los pacientes tuvieran pues un catarrito, pero pues va a ser pura agüita lo que les va a salir por la nariz, pero pues también en algunos casos, dependiendo del lugar donde exista la fuga de líquido cefalorraquídeo, los pacientes pueden referir que, que sienten que escurre un líquido por detrás de la garganta o un sabor eh, salado de este líquido. Y bueno, si en caso de que el paciente no presente ninguno de estos criterios, se puede dar de alta al hospital y también se le va a decir que puede regresar al hospital en caso de que presente algún problema posterior a este traumatismo y pues también se va a citar para ver cómo evolucionó. La que sigue, Majo. Bueno, aquí les puse esta tablita que es del ATLS, que nos va a dar algunos criterios para evaluar si el paciente va a requerir alguna intervención quirúrgica o si el paciente tiene una lesión cerebral. Algunos criterios para que se le realice una intervención quirúrgica va a ser pues un Glasgow menor al 15, que se evalúe 2 horas posteriores a la lesión, que tenga una sospecha de fractura de cráneo abierta o que presente algún hundimiento. Que el paciente tenga vómito en más de 2 ocasiones y pues que el paciente sea un paciente de la tercera edad, de más de 65 años. Y también vamos a tener que para una lesión cerebral se va a evaluar que el paciente haya tenido pérdida de conciencia por más de 5 minutos, que el paciente haya sido, bueno, que haya presentado más bien amnesia posterior al trauma. Y pues la última sería que el trauma haya sido provocado por algún mecanismo de riesgo, como poder hacer que el paciente fuera un peatón y haya sido atropellado, que, que haya tenido un choque y haya sido eyectado del vehículo, o que haya tenido una caída de más de 1 metro o 5 escalones. Un escalón aproximadamente mide 20 centímetros, así que pues es más o menos proporcional. La que sigue, por favor, Majo. Bueno, ahora vamos a ver el manejo del traumatismo cráneoencefálico moderado.
Se va a presentar en 15% de los pacientes. El pasado, el leve, no les mencioné, pero se presenta hasta en 80% de los pacientes con traumatismo cráneoencefálico, pues va a ser el más común. Estos pacientes pueden o no tener un rápido deterioro y también van a presentar. Bueno, entonces continuamos con el manejo de trauma craneoencefálico moderado. Pues por su definición va a ser el trauma que tenga una escala de Glasgow de 9 a 12. Aproximadamente el 15% de los pacientes van a ser de esta clasificación. Este tipo de pacientes todavía son capaces de seguir órdenes sencillas, sin embargo, están confusos o somnolentos y pueden tener algún déficit neurológico. Entonces, aproximadamente el 10% o de 10 a 20% más o menos de los pacientes se deterioran y caen en coma. Es por esto que en este tipo de pacientes, pues los exámenes neurológicos seriados son demasiado importantes para tratar a los pacientes. Entonces, aquí en esta diapositiva pues tenemos qué es lo que se tiene que hacer. Pues ya sabemos que van a ser este tipo de pacientes que tengan una escala de Glasgow de 9 a 12. La evaluación inicial va a ser igual que la anterior, pues va a ser el análisis de sangre de referencia, se va a obtener una tomografía axial. En todos los casos, se ingresa a la institución y se proporciona una atención neuroquirúrgica definitiva. Después del ingreso, pues vamos a tener la evaluación neurológica frecuente, tiene que estar tiene que ser frecuente. Se tiene que repetir la tomografía si existe algún deterioro del paciente, si dice que no mejora, pues se tiene que repetir la tomografía. Preferiblemente pues antes de la alta, obviamente. Si el paciente mejora, que es el 90% de los casos, se da de alta y se da seguimiento por consultores externos. Y si el paciente se deteriora, pues que es el 10% de los pacientes, si deja de responder a órdenes simples, se tiene que repetir la TAC e iniciar el manejo del protocolo de una lesión grave, porque pues quiere decir que el paciente pasó de moderado a severo. Estos pueden tener un deterioro rápido con hipoventilación o una súbita pérdida de la capacidad de proteger su vía aérea debido a la disminución de su estado mental. Entonces, este tipo de pacientes son bastante especiales, ¿no? O sea, tenemos que poner muchísima atención en este tipo de pacientes porque puede que mejoren, y la mayoría es así, pero también puede ser que se convierta en un cuadro severo y se tiene que actuar rápido. Entonces, sí es muy importante que sepamos cómo es un paciente con traumatismo craneoencefálico severo, moderado, perdón. Bueno, después vamos a tener el manejo del trauma craneoencefálico severo. Este va a ser para los pacientes que ya no sean capaces de recibir órdenes simples y pues el traumatismo craneoencefálico severo va a estar definido por un Glasgow de 5 a 8. En este tipo de traumatismo, vamos a tener que va a ser muy importante que se atienda de manera
rápida para evitar pues que el paciente se deteriore rápidamente y sufra un daño neurológico irreversible. La que sigue, porfa, Majo. Eh, vamos a, vamos a tener que realizar el ataque de manera rápida y vamos a tener que realizar un buen manejo del paciente para pues para que el paciente no se deteriore más. Vamos a tener que se debe aplicar el ABCD. Em, en caso de que el paciente esté comatoso, pues vamos a intubarlo de forma temprana. El paciente de inicio se debe ventilar al 100%, y ya una vez que tengamos una gasometría para ver su estado, ya se puede ajustar la FiO2. En el caso de la circulación, pues no siempre se refiere a un daño encefálico, pero pues debemos de ponerle bastante atención y también hacer un buen examen neurológico para, para que para que sepamos cómo manejar la hipotensión de nuestro paciente. Vamos a realizar un examen neurológico y este examen pues tiene que ser un examen rápido porque rápido, pero pues obviamente bien hecho, porque pues en base a esto pues se van a tomar muchas decisiones del tratamiento. Y pues es importante ver que algunas veces pues se puede pensar que el paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico porque no responde, o porque tiene déficits neurológicos, pero a lo mejor también puede estar siendo causado por alguna intoxicación. Bueno, ya una vez que se realizó la evaluación primaria, vamos a tener que realizar una buena evaluación secundaria. En esta evaluación secundaria, pues se pretende que tengamos bueno, que si existe un deterioro neurológico severo, se detecte a tiempo y pues esto se va a detectar con signos tempranos como puede ser la lateralización de las pupilas y pues una reacción pupilar baja. Eh, Como ya les había mencionado, el procedimiento diagnóstico más importante aquí va a ser la TAC, ya que pues en esta, como ya les había mencionado anteriormente, se van a encontrar muchas de las principales afecciones del traumatismo craneoencefálico. Y pues algunos de los hallazgos más importantes va a ser que exista edema o algún hematoma subcaleal en las regiones donde se dio el traumatismo. Y pues también se pueden observar contusiones o que haya algún desplazamiento de la línea media o una obliteración de las cisternas basales. Y pues si es necesario y si el paciente requiere algún, algún, alguna neurocirugía o algo parecido, tenemos que trasladarlo de manera oportuna y rápida al centro donde se la puedan realizar y pues tenemos que realizar
una segunda evaluación neurológica. Bueno, ya les había mencionado que los procedimientos diagnósticos, pues el más importante y con el que vamos a iniciar va a ser un TAC de cráneo. Primero es algo muy básico, pero debemos de confirmar que esta TAC le corresponde al paciente, que esta TAC debe ser una TAC simple, no debe tener contraste. Eh, y pues los hallazgos del ATAC nos van a ayudar a decidir el tratamiento del paciente. eh, y nos van a ayudar a decidir si se le realizan o no más exámenes. El paso número 2 de estos procedimientos diagnósticos, vamos a examinar el cuero cabelludo y bueno, en este vamos a buscar contusiones o algún edema que pueda indicar dónde se dio principalmente el trauma. La que sigue, porfa. El número 3, vamos a buscar en la tomografía fracturas en el cráneo. No debemos confundir las fracturas con las líneas de sutura, por eso es muy importante conocer bien la anatomía y dónde se encuentran las suturas del cráneo para pues no confundirlas. También pues vamos a ver si hay una fractura deprimida y estas van a tener que ser evaluadas por un neurocirujano y al igual que las fracturas expuestas. La que sigue, por favor. Y miren, aquí en la imagen se ve claramente, tal como lo dice, que cuando existe un traumatismo craneoencefálico por proyectil, la zona de entrada del proyectil se va a ver hipodensa. Aquí lo pueden ver claramente cómo se ve más clarita la zona donde entró el proyectil. La que sigue, por favor, Majo. Vamos a analizar la simetría de las circunvoluciones y las fisuras de los dos hemisferios. Y pues esto nos va a servir principalmente para encontrar hematomas subdurales agudos o hematomas epidurales agudos. Los subdurales van a ser zonas hiperdensas que pues van a cubrir y van a comprimir las circunvoluciones y fisuras de todo el hemisferio. Y pues al estar en un costado, por así decirlo, pueden causar que la línea media se desplace y pues estos van a ser más comunes que los hematomas epidurales, porque como recordaremos del repaso de anatomía, la dura madre va a ser más externa. Y pues los epidurales van a ser zonas hipodensas con una forma lenticular o biconvexa, que va a ser como una gota, por así decirlo, o una pera. Y pues estos se van a dar con mayor frecuencia en la región temporal o en la temporoparietal. La que sigue, Majo, porfa. El número 5 va a ser evaluar los hemisferios cerebrales y cerebelosos para pues ver que no existan hematomas y se debe comparar también la simetría. En el número 6 vamos a evaluar los ventrículos, igualmente se va a evaluar el tamaño y la simetría. Cuando existen lesiones en efecto de masa, pues esto puede comprimir y deformar los ventrículos y pues esto se va a ver reflejado especialmente en los laterales. Y pues cuando existe una hipertensión craneal bastante significativa, esto se puede asociar a una disminución del tamaño de los ventrículos. La que sigue, Majo, porfa. También vamos a determinar desplazamientos.
Un desplazamiento de más de 5 milímetros se va a considerar una lesión en efecto de masa y, pues, va a requerir de una descompresión quirúrgica. En el número 8 vamos a evaluar estructuras más maxilofaciales, como son los huesos faciales para descartar fracturas, los niveles hidroaéreos en los senos y en las celdillas mastoideas. Vamos a ver también que no haya fracturas en la base del cráneo o en la lámina cribiforme. Y el número 9 va a ser validar las 4C en la TAC, que van a ser zonas que tengan contraste, coágulo, celularidad y calcificación. La que sigue, porfa. Y bueno, aquí esta imagen ya se las había mostrado anteriormente, Majo, pero pues aquí se observan algunas lesiones. La que sigue, porfa. La que sigue. Este es un resumen de todo lo que ya les comentaba. Bueno, y continuando, entonces vamos a tener el tratamiento médico, que básicamente pues se va a basar en, bueno, el objetivo de este va a ser prevenir el daño cerebral, perdón, secundario o sobreañadido al que ya se presentó, que sería el trauma craneoencefálico. Entonces, los líquidos intravenosos, sangre o subproductos tienen que ser administrados en cantidad necesaria para reanimar en dado caso al paciente y mantener una volemia normal, ya que la hipovolemia es muy peligrosa en este tipo de pacientes. Se tiene también que evitar la sobrecarga de los mismos. No se deben utilizar soluciones hipotónicas y hay que considerar el uso de soluciones glucosadas porque pueden causar una hiperglucemia y esto también puede afectar al cerebro. Entonces, también tenemos la hiperventilación. En esta, pues lo recomendado es tener una normocapnia, perdón. La hiperventilación se puede utilizar con moderación en periodos breves, si es posible, y se tiene que mantener una presión, este, una PaCO2 de 35 más o menos. Se tiene que mantener ese límite inferior del rango, pero se pueden utilizar breves periodos breves periodos de hiperventilación para sustituir el deterioro neurológico. Después tenemos el manitol. La dosis va a ser de 20 sobre 100 mililitros de solución. Y esta se usa para reducir la presión intracraneal elevada y para la preparación perdón, no, nada más para reducir la presión intracraneal. También vamos a tener soluciones salinas hipertónicas en concentraciones de 3% hasta 23% y pueden igual ser utilizadas para reducir la presión intracraneal. Los barbitúricos van a ser reductores de la presión intracraneal a otras medidas, pero no deben utilizarse en presencia de hipotensión o hipovolemia. Además, estos también pueden producir más hipotensión. Por eso se tiene que verificar bien al paciente. También vamos a tener anticonvulsivantes. Existe un 5% de pacientes que tienen. Bueno, y entonces los anticonvulsivantes van a ser solamente en el 5% de los pacientes, que son los que presentan epilepsia postraumática. Y pues realmente las convulsiones se pueden presentar más frecuentemente después de trauma y pueden ser tratados con los anticonvulsivantes. Los principales que manejan la TLS es la feitoína, 1 gramo vía intravenosa y no más de 50 miligramos por minuto. Entonces, hay que tener
Cuidado con las dosis. La dosis de mantenimiento es de 100 miligramos por cada 8 horas, ajustándola para conseguir niveles séricos terapéuticos. También se puede utilizar diazepam y lorazepam para el momento, bueno, en crisis convulsivas que existen. Y ese es el tratamiento médico que nos maneja el ATL. Bueno, ya por último vamos a tener el manejo quirúrgico. Este manejo quirúrgico va a, bueno, puede o no ser necesario para heridas del cuero cabelludo. En el caso de que tengamos alguna fractura de cráneo deprimida, lesiones intracraneales con algún efecto de masa, como las que ya les había comentado hace rato, que van a ser necesario descomprimirlas, o en el caso de que existan lesiones penetrantes de cráneo. La que sigue, por favor, Majo. Bueno, en el caso de las heridas a nivel del cuero cabelludo, va a ser muy importante limpiar las heridas, pues, cuidadosamente antes de suturarlas, porque por decir, si la herida se causó con un vidrio o contra el pavimento o algún otro material, pues esto puede haber entrado en la herida y pues es muy importante limpiar bien en el caso de que existan restos, al igual de que si existen unos restos de polvo o algún otro material. Pues como ya les había mencionado al principio, las heridas en el cuero cabelludo pueden ser muy aparatosas y pues se dan sobre todo en los niños. Estas hemorragias se pueden controlar con presión. eh, en caso de que no se controlen, se pueden cauterizar y ya como última instancia se pueden ligar pues los vasos. Eh, y ya posterior a esto se van a aplicar las suturas. Y pues verificar que no exista salida de líquido cefalorraquídeo o algún desgarro en la dura madre en caso de que los pacientes tengan una fractura expuesta. Y pues en estas heridas, a veces la herida puede ser indicativo de que existe un edema no un hematoma, pero un hematoma subgalear y y pues esto se va a descartar con la TAC. La que sigue, porfa, Majo. Bueno, bueno, mm, en el caso de las lesiones intracraneales que tienen efecto de masa, pues estas las va a tratar un neurocirujano y pues en su mayoría van a ser evacuadas. Eh, y pues aunque no exista el cirujano, pues se recomienda que el médico que atienda estas lesiones con efecto de masa haya tenido algún asesoramiento por parte de un neurocirujano. Bueno, en el caso de las lesiones deprimidas, pues estas van ay, bueno, en el caso de las fracturas de cráneo deprimidas, vamos a tener que, pues esta va a requerir un manejo quirúrgico. eh, en el caso de que el grado pues, que la depresión supere el espesor del cráneo adyacente. Y las, las, las de menor magnitud van a ser manejadas de forma segura mediante el cierre de la laceración del cuello cabelludo y pues la TAC nos va a ser muy útil para valorar la magnitud de la depresión de esta fractura. La que sigue, por favor, Majo. En el caso de las lesiones penetrantes de cráneo, pues va a ser
vital que se realice una tomografía de cráneo, ya que pues con esto vamos a evaluar a los pacientes de una mejor manera. De igual forma, si nos, se pueden tomar algunas radiografías para ver la trayectoria que tiene el objeto penetrante, que pueda ser un arma blanca o un proyectil. eh, y pues no se debe mover el objeto penetrante sin antes haber realizado esto. Es algo muy importante eh, porque pues eh, esta, esta lesión penetrante puede haber provocado alguna hemorragia y el objeto podría estar conteniendo esta hemorragia. Entonces es importante no retirarlo hasta que se realice estos estudios de imagen, y ya posteriormente, cuando se tienen estos estudios de imagen, se puede retirar quirúrgicamente el objeto, y se debe de utilizar un tratamiento profiláctico con antibióticos para evitar que exista una infección. ¿La que sigue, porfa? Y bueno, ya por último, el pronóstico, pues hasta no obtener una consulta con el neurocirujano, todos los pacientes deben de ser tratados de forma intensiva. Intensiva, perdón. En especial los niños, quienes tienen una gran capacidad de recuperación, aún en casos bueno, aunque tengan una lesión que aparentemente sea muy grave o severa. Entonces, definitivamente tendríamos que tener este nivel de atención de un neurocirujano para que podamos dar un pronóstico. Ahora, la muerte cerebral se define cuando no hay ya posibilidad de recuperación de la función cerebral. Y algunos expertos dicen que los criterios para determinar que es muerte cerebral, pues vamos a tener que pues sea una escala de Glasgow igual a 3, pupilas no reactivas, ausencia de reflejos del tronco cerebral, que serían, por ejemplo, ausencia del reflejo oculocefálico corneal, ojos de muñeca o nauseosos. Ausencia de esfuerzo de la ventilatorio espontáneo en el examen formal de apnea. Esos serían como que los criterios para poder determinar que ya es una muerte cerebral. Y los estudios auxiliares que nos van a ayudar para confirmarlo sería el electroencefalograma sin actividad en alta ganancia, estudios de flujo sanguíneo cerebral sin FSC, que sería el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, estudios con isótopos, Doppler, estudios de líquido cefalorraquídeo con xenón, perdón, y una angiografía cerebral. Aunque hay algunas patologías reversibles que pueden simular una muerte cerebral, como la hipotermia o coma barbitúrico, tenemos que tener mucha atención en este tipo de pacientes. Este diagnóstico solo se puede considerar, obviamente, después de que todos los parámetros fisiológicos se han normalizado y cuando el sistema nervioso central no está potencialmente afectado por los medicamentos que le estemos dando al paciente. Entonces, pues así se diagnostica la muerte cerebral, y para todo esto hay que notificar a las agencias locales de trasplante eh, para tomar pues, las medidas necesarias de soporte vital si es que es donador de órganos. Y pues ya, básicamente eso fue lo de trauma craneoencefálico. Es un poco largo y